Hola a todos, soy Ismael Reyes, profesor del curso de desarrollo Android en Exitae, y en este webinar vamos a continuar con el tratamiento con creación de fragments en una aplicación de Android. Para ello, ya en el webinar anterior, perdón, habíamos visto lo que era la parte teórica de lo que es un fragment, de cómo se usa. En este webinar pues os voy a explicar sobre el ejemplo que habíamos creado, sobre el Hola Mundo con Fragments que habíamos creado en el webinar anterior. Voy a explicar un poco para qué sirve cada método, cómo se usan y qué es lo que deberíamos poner en ellos. En principio lo habíamos visto ya en el anterior webinar, un poco la estructura de los distintos fragments y actividades. Vamos entonces en este a continuar, a revisar un poco cómo está todo distribuido, cómo está todo creado, para que lo podáis ver más fácilmente. Lo primero de todo, deciros que este ejemplo tiene dos formas de mostrar los datos, como vimos en el otro webinar. Si estamos en una pantalla pequeña, en un móvil, los datos se mostrarían pantalla por pantalla, en vez de mostrar las dos pantallas a la vez, los dos fragments a la vez. Esto se hace de una forma muy sencilla, pero bastante, la verdad, bastante potente. Lo que tenemos por aquí son los distintos layouts. Vemos la carpeta layout. Vemos que tenemos una actividad, un layout de la activity persona two panel, es decir, dos paneles, que lo que tenemos es un linear layout con dos fragments, bueno, con un fragment y un frame layout. Como os decía, un frame layout es donde se suelen cargar fragments nuevos. En este caso lo que tenemos puesto es con un peso de 1 el fragment del listado. Vemos que ya lo carga automáticamente con Android 2.name y el paquete con el nombre del fragment. Ya cargaría automáticamente el fragment en este hueco. Y en el frame layout no tenemos nada cargado por defecto. Lo que tenemos es un peso de 3. Es decir, en total, como tenemos un total de 4, un cuarto se quedaría con este fragment y 3/4 de la pantalla se los quedaría este contenedor de fragments. Si vamos al Activity Personalist, veremos que tenemos un único fragment que lo que hace directamente es cargar este fragment del listado, que es el mismo fragment que veíamos en el de dos paneles, en el layout de dos paneles, sería este mismo fragment. Es un listado con los valores. Es únicamente un array list normal y corriente, no tiene nada. Si vamos a la actividad del persona list, bueno, antes de ir a la actividad, vamos a ir a values SW600dp. Este modificador, igual es la primera vez que lo veis, SW600dp, viene a decir este modificador que solamente se va a ejecutar lo que hay aquí dentro si el ancho más pequeño de una pantalla, ya sea en horizontal o en vertical, el ancho más pequeño siempre será el mismo. Si el ancho más pequeño es de 600 píxeles independientes de la resolución. Es decir, en general esto se cumple cuando son tablets de 7 pulgadas o más, que es justo lo que queremos, que para tablets, para pantallas pequeñas se muestre un layout y para pantallas grandes se muestre otro. Si abrimos el XML que tenemos aquí dentro, vemos que lo único que pone es que se usará el ítem cuando llamemos al ítem con nombre Activity Personalist de tipo layout. En vez de usar el que está aquí definido, en vez de usar Activity Personalist, usaremos Layout Activity Persona Chupane. Esto es una forma de decirle al sistema que cuando son pantallas grandes queremos usar un layout distinto. En general, este enfoque es el mismo que si creáramos una carpeta que se llame layout SW600dp y pusiéramos el layout de dos paneles dentro, con el mismo nombre que el de un panel, claro, para que el sistema sepa reconocerlo. Como vemos, esto quizás sea la primera vez que lo veis escrito, que lo veis implementado en un proyecto, pero bueno, básicamente lo que estamos diciéndolo aquí, lo que se le está diciendo al sistema, es que siempre que se pida en pantallas con un ancho de 600 o más un layout con este nombre, automáticamente se va a traducir a este otro layout.
el sistema, aunque esté pidiendo este layout, realmente estaría cargando este otro. Si vamos ahora así a la actividad, vemos que lo que hace aquí, que por cierto lo tengo cambiado, que antes era distinto, aquí era Activity Persona List, que esto lo habíamos cambiado para enseñaros cómo se veía con los dos fragments. Vemos que la actividad es muy sencilla, tenemos un boolean global que se llama mchupane. Básicamente aquí vamos a guardar, perdón, si estamos mostrando un único fragment o si estamos mostrando dos. En el método onCreate de la actividad hacemos el super.onCreate como siempre y hacemos setContentView del layout activity persona list. Layout activity persona list es el que os acabo de comentar, que dependiendo del tamaño de pantalla se cargaría uno u otro. Si el tamaño de pantalla es más pequeño que 600 píxeles de ancho, bueno, 600 píxeles, se cargará automáticamente el Activity Persona List que tenemos en la carpeta Layout, ya que no entraría en esta otra carpeta, no entraría en el value SW600dp y no se modificaría. Entonces, en el Activity Persona List veíamos que solamente teníamos un fragment, únicamente, no tenemos nada más, ni un layout de ningún otro tipo, directamente el fragment. Sin embargo, si estuviéramos en una pantalla más grande, sí que se haría la transformación del archivo este, del refs XML. Se transformaría, en vez de ser Activity Persona List, usaríamos el Activity Persona Chupane. El Activity Persona Chupane, como hemos visto ahora, tenía un fragment y un frame layout con este ID. Arroba más ID, persona detail container. Este ID es el que nos va a detectar si estamos mostrando un panel o dos, es decir, si estamos en pantallas pequeñas o en grandes. Y lo hace con la variable que os decía yo, la variable global de la actividad, junto con este if. Este if es muy largo, pero realmente código solo tenemos una línea aquí y otra línea aquí abajo, nada más. Y vemos que lo que hacemos en el if, es un find view by ID y ponemos el ID del contenedor, persona detail container. Y solamente si esto es distinto de null, es decir, si estamos cargando un layout que tenga este ID. Si el layout no tiene el ID, va a devolver null y no va a entrar en este if. Si entramos en el if, pues ponemos el mchupane en true y continuaríamos. Haríamos el item click, el listener. No es un listener, vale. Set activate on item click. Vale, esto lo que hace es que en caso de pulsar en el listado, en un listado normal, en un list view normal, cuando pulsamos en un elemento, después de pulsar se desactiva, es decir, en el momento de pulsar vemos que queda marcado, nos pone como una especie de sombreado y al soltar ese sombreado se va. Con este método le estamos diciendo que en el fragment que se llame id persona list, este marcado, este sombreado se mantenga. Set activated on item click, es decir, que se mantenga activado tras el clic en el ítem. Y le decimos true, es decir, que queremos que sí que se mantenga. Por aquí no hay nada más. Aquí tenemos un onItemSelected, que os explico ahora en un momento. Y vamos a ir entonces al fragment del listado, es decir, al fragment que se carga siempre, sea con un único layout, o sea, cuando tenemos, con un único fragment, o cuando tenemos dos fragments. Este fragment se va a cargar siempre, que es persona list fragment. Vamos al fragment, persona list fragment. Vemos que tiene muchos comentarios. En este caso, el hola mundo de los fragments viene muy bien comentado. Y bueno, vemos que es un list fragment. Igual que existía el list activity, existe el list fragment. No tiene ningún problema, es exactamente igual, funciona igual. Y tenemos varias constantes. Una constante de tipo string que se llama state activated position. Una variable, un objeto de tipo callbacks, que lo vemos aquí, está aquí definido, es una interfaz de tipo callback que le llamamos mCallbacks y lo igualamos por ahora a sDummy_callbacks. Vemos ahora lo que significa cada cosa, viene aquí definido justo debajo, no os preocupéis.
tenemos un entero, un objeto de tipo entero, que lo que hacemos es inicializarlo por ahora a una posición inválida del listView. Esta posición inválida internamente sería un -1, es decir, una posición que no existe, pero realmente no tendríamos que conocerlo como tal. Vamos a hacer una cosa, un momento. Vale, perdonad. Vale, eso, lo que os comentaba. Esta posición realmente, el valor que guarda no lo tenemos que conocer. Sabemos que está ahí, que es representa siempre una posición inválida. Como veis, como el valor constante es -1 en esta versión, pero bueno, más adelante podría cambiar, pero a nosotros no nos va a influir porque va a seguir funcionando. Como os decía, creamos el callback, una interfaz que la llamamos callbacks. Esta interfaz es una interfaz muy sencilla. Básicamente para lo que sirve es para que cuando se pulsa un objeto en el listado, en el list view que tenemos aquí, se transmite esa información, podamos llamar a la actividad para que haga la propia actividad, continúe con el procesamiento de esta información. Como os dije en el anterior webinar, los fragments no se pueden comunicar entre ellos, sino que necesitan una actividad intermedia que haga esa comunicación, que haga ese procesamiento. Y para eso existe esta interfaz. Para eso se ha creado. Esta interfaz lo que hace es que la actividad que que aloja el fragment tiene que definir esta implementación de la interfaz. Si vamos a la actividad, persona list activity, vemos que tenemos aquí implements persona list fragment.callbacks. Y dentro de la actividad, como os decía antes, que no lo vimos en el momento, pero bueno, tenemos aquí el método onItemSelected, que este método es el mismo que tenemos dentro de la interfaz. Aquí estaría. Como podéis ver, se le pasa un string, que es el ID del punto. Podríamos pasarle cualquier valor. En este caso, el ejemplo lo dan con un string. Pero bueno, podríamos pasarle otro tipo de datos cualquiera. Incluso uno creado por nosotros. Es un método que definimos nosotros directamente. No es algo interno de Android. Así que lo podemos modificar como queramos. En este caso, volvemos a la actividad. Lo que hace este método cuando detecta que lo han llamado, cuando se llama este callback, esta interfaz, dependiendo de si se están mostrando dos paneles o no, va a hacer una cosa u otra. Si se estuviera mostrando un único panel, es decir, en el else, lo que haríamos sería crear un intent, abriendo la actividad persona detail activity, que es esta que tenemos aquí. Le pasaríamos el extra, el ID que nos entra en el método, en la interfaz, y se lo pasaríamos con este nombre de campo, persona detail fragment.argItemID. Si nos ponemos encima, vemos que el texto que está guardado dentro es item-id, todo en minúsculas. Pero bueno, esto también lo vamos a definir nosotros, después lo veremos. Y después de crear el intent, de pasarle el extra, de añadirle ese extra, sencillamente abrimos la actividad como si fuera una actividad normal. Después entraremos en esta actividad para que la veáis. Pero bueno, no tiene ninguna dificultad. Lo único que carga es un detail activity, carga el detail fragment y muestra el dato asociado a ese ID. Si estuviéramos mostrando los dos paneles, es decir, dos bloques o dos huecos para fragments, entraría en este if, crearía un bundle. Recordad, un bundle es como si fueran todos los extras de un intent metidos en un paquete. Sin el intent, solamente los extras que vienen asociados. Crearíamos un bundle vacío, completamente, new bundle. Le añadiríamos un extra, un dato, con putString. También, si os fijáis, tenemos el mismo campo, el mismo nombre de campo que cuando creamos el intent. Y le pasamos el ID. El ID que nos está entrando en el método, este mismo de aquí arriba. Creamos un fragment nuevo, persona detail fragment. Le asociamos el bundle, le asociamos los argumentos. Aquí lo vemos. Y después hacemos la carga del fragment en el contenedor. Para hacer la carga del fragment tendríamos que hacer getSupportFragmentManager, que es el paquete encargado, como vimos, el paquete encargado de hacer todos los cambios de fragments en nuestras actividades, en nuestros layouts. Hacemos begin transaction, le vamos a decir que vamos a hacer algún cambio.
le decimos exactamente que queremos un reemplazo. No queremos que lo añada por encima, sino que queremos que quite el que había y añada uno nuevo. Y le decimos que lo tiene que añadir en el contenedor con este ID, persona detail container, que tiene que añadir el fragment que tenemos aquí puesto, que es el que justo que acabamos de crear aquí arriba. Y por último le decimos el punto commit. Es decir, que continúe, que complete este cambio de fragment. No sé si me he explicado bien, ¿lo habéis entendido? ¿No lo habéis entendido? El método sí, bueno, habría que desarrollarlo o practicarlo más. Vale, pero bueno, básicamente lo que es la estructura de cómo funciona esto, de cómo se detectan los dos paneles, qué es lo que hay que hacer si están dos paneles o si hay uno solo, esto lo habéis entendido, ¿no? Sí. Sí. Vale. Vale, continuamos con el fragment. Como podéis ver, la actividad no tiene nada más, ya estamos abajo de todo, al final. Esto es toda la actividad, es esto. Cargar el fragment, cargar el layout, detectar si estamos mostrando dos paneles o no, y en caso de que le llegue alguna señal desde el fragment, actuar en consecuencia, dependiendo de si hay un panel o dos mostrándose. Si nos vamos al fragment, vemos aquí que ya tenemos la interfaz, ya hemos explicado, y tenemos aquí un objeto de tipo callbacks, es decir, del tipo de la interfaz, que se llama sDummyCallbacks. Dummy viene a ser algo como vacío, que no hace nada realmente. Y lo único que hacemos es crear un objeto de tipo callbacks, del tipo de la interfaz, con el método asociado, pero sin código dentro. Como podéis ver, no tiene código. Sencillamente abre la llave y la cierra. Esto se hace para tener algo que esté asociado al callback del fragment y que no nos dé error, que nunca sea nulo. De esta forma, siempre que intentemos ver el callback, ya sea que esté bien asociado desde la actividad o que no esté bien asociado, siempre tendrá un valor. Nunca va a ser null y será más fácil, más sencillo de trabajar con él, es más a prueba de errores, más difícil que falle por esto, y tendríamos una verificación sencilla de cómo detectar si está bien asociado o no. Después vemos aquí un constructor del fragment. Este constructor es obligatorio. Vemos aquí un comentario y dice que es obligatorio añadir un constructor vacío para que el sistema sepa cómo gestionar en caso de cambio de orientación. No os tenéis que preocupar, lo ponéis siempre. Normalmente yo lo suelo poner a la primera instrucción de todas, aquí arriba, incluso antes de definir las constantes y variables, de primero, para que me sea más fácil detectar si lo he puesto o no. Pero ya os digo que no es obligatorio ponerlo de primero, podéis ponerlo como veis en cualquier sitio y va a funcionar. Después tenemos el método onCreate, que funcionaría igual que el onCreate de una actividad, exactamente igual. Se llama el super.onCreate, se le pasa el bundle y en este caso lo que hacemos es setListAdapter de un nuevo ArrayAdapter de este tipo, dummyContent.dummyItem. Ese tipo lo vemos aquí arriba, vemos que tenemos un paquete más dentro de la aplicación con una clase llamada dummyContent. No os preocupéis por ahora, básicamente es un ítem normal y corriente, como si fuera un string, tiene su información, ahora mismo no nos interesa verla, pensad como si fueran lista de strings y ya estaría, no os preocupéis. El primer campo siempre de un array adapter es el contexto un fragment no tiene, entonces tenemos que poner getActivity. Este método, getActivity, lo que hace es coger el contexto de la actividad. Siempre tendríais que ponerlo cuando queráis trabajar con contextos dentro de un fragment. No cojáis el contexto de la aplicación, sino coged siempre el getActivity. Le estamos diciendo, como es un adapter, cuál es el layout sobre el que lo tiene que mostrar, que es un layout del sistema, simple lisTitem 1. Este layout está definido internamente en Android, tiene un único elemento, un TextView, con el ID de ese TextView, se llama ID text1, que es justo el que tenemos aquí debajo y es lo que le estamos diciendo al sistema dónde tiene que almacenarlo. Después vemos aquí que el listado de datos es dummyContent.items. Es un listado de ítems como si le pasamos un array list, un array normal, un cursor.
pero bueno, en vez de ser un array adapter tendría que ser un cursor adapter. Pero bueno, es un listado normal y corriente como cuando trabajamos con cualquier tipo de adapter en Android. Vamos al siguiente método, que es onViewCreated. Este método se ejecuta justo después de que el fragment cree el layout. Es decir, el fragment va a buscar el layout que le corresponde y lo va a mostrar. El layout que le corresponde estaría definido en el... Perdón, está definido en el propio layout, en el propio fragment. Es un list fragment. Recordad que lo teníamos definido como list fragment aquí arriba. Al ser un list fragment, este fragment, el layout que tiene, únicamente va a ser un list view. Internamente ya está definido así, no tendríamos que definirlo nosotros. Si volvemos al método onViewCreated, vemos que la estructura es muy parecida a cualquier otro método de una actividad o de una clase del sistema. Siempre tendríamos que poner... ¿Sí? ¿Sí me dijisteis algo? Perdón. No, no. No, vale. Perdona. Vale, dentro de este onViewCreated, como veis, es muy sencillo. Es siempre llamar al super punto el nombre del método con los parámetros que tiene el método, exactamente los mismos, y después hacer todo el código. En este caso, el código que tenemos aquí es si el saved instant state, es decir, el bundle que entra, es distinto de nulo y además este saved instant state contiene el dato, contiene la clave state activated position. Recordad que esto es uno de las constantes, la primera constante que teníamos definida, que el valor era activated position, tampoco tiene nada. Entonces lo que hacemos es llamar al método setActivatedPosition. Este método es un método que tenemos creado abajo, ahora os lo enseño. Y a ese método le pasamos lo que haya almacenado en esta clave, en el contains_key que acabamos de comprobar. Pues lo cogemos getInt de esa posición y se la pasamos al setActivatedPosition. Si nos vamos a este método, al setActivatedPosition, vemos algo muy sencillo. Es if posición es igual a invalidPosition, es decir, si la variable esta que definimos como global, perdón, esta no está definida como global. Vale, esta es la que le estamos pasando, perdona. Si esta variable que le estamos pasando es invalidPosition, es decir, es una posición no válida, lo que hacemos es, cogemos el listView, getListView, setItemChecked, le pasamos la posición, que esta sí que es la variable global, mActivatedPosition, y le ponemos false. Este false, si nos ponemos encima de la ayuda del método, vemos que lo que hace es que la posición es la posición pulsada. Si es una posición inválida, pues sencillamente va a intentar marcar una posición que no existe. Y en el value le ponemos el false. Con el false le estamos diciendo que no queremos que quede marcada. Que como es una posición inválida, no queremos que quede seleccionada esa fila. Sin embargo, si la posición sí que existe, es decir, si no entramos en este if del principio, hacemos igual que antes, getListView, setItemChecked, y le pasamos la posición que nos entra directamente con el valor true. Es decir, que queremos que seleccione esta posición y que la deje marcada. Ismael, Sí, dime. sí, mira, perdona. ¿Y en qué caso sería una posición inválida? ¿En un listado? Cuando, por ejemplo, el usuario aún no ha pulsado nada. Nada más arrancar, realmente no hay nada pulsado. Entonces, eso es una posición inválida. O si, por ejemplo, el usuario está en una pantalla pequeña, una pantalla de móvil, pulsa un objeto, se le abre otra pantalla, se va a otro fragment distinto, otra actividad distinta, y al volver realmente no debería quedar marcado. Sí. Debería quedar solo marcado cuando tenemos los dos fragments abiertos a la vez. Si no, pues visualmente yo os digo que quedaría mal, que quede un objeto marcado sin estar mostrando la información al mismo tiempo. Sí, es lo que dijiste antes de la propiedad que se ponía a true, ¿no? A verdadero. Exacto. Vale. Exacto. Pero una Vale, cosa vemos. es, pero Sí, una dime. pregunta, si un usuario se supone que acaba de empezar una actividad y tal, en vez de poner el invalid position, ¿no se pondría algo así como inactivo o algo así? No, se configura como invalid position y no sé si os acordáis en la variable esta que vimos al principio, mActivatedPosition, está definida por defecto a invalid position.
Ujú. Es el valor que tiene por defecto esta posición. Es decir, en el momento que el usuario accede a la aplicación por primera vez, realmente no está seleccionado nada. No es que esté seleccionada la posición -1 o la -7, sino es que aún Vale, no hay vale, nada vale. seleccionado. Entonces es una posición que no existe realmente, la que está marcada. Vale, vale, ya lo he Nada, entendido ya. volvemos. Vale. Volvemos al final y vemos que dentro de este método, el setActivatedPosition, tenemos una única línea más, mActivatedPosition igual a position. Es decir, la variable esta global que acabamos de ver, se le asigna el valor que entra en el método. El método este, recordad que era en el onCreateView, perdón, onViewCreated, siempre le llamamos siempre que se ejecuta ese método. Es decir, cuando ya el listado está creado, el layout está creado y tenemos datos, tenemos información en pantalla. Realmente le pasamos la posición que haya almacenada en el onSaveInstantState. Volvemos al onViewCreated para que lo veáis. La variable que hay aquí dentro, guardada dentro del getIntStateActivatedPosition, se la pasamos el setActivatedPosition y el método este, que es el que acabamos de ver, es quien se encarga de marcar o no marcar la posición y de almacenarlo en la variable global. En principio por aquí no tiene, esta parte no tiene nada más. Iríamos al método onAttach. Este método es nuevo. Este método es de los fragments. Solamente los tienen los fragments y siempre se le pasa como parámetro la actividad que contiene el fragment. En este caso vemos que, bueno, siempre el super.onAttach y después lo que hacemos es un pequeño if. Hacemos un if. Este if es bastante raro, igual no lo habéis visto nunca, esta comprobación, instance of. Básicamente lo que hace esta comprobación, instance of, viene a decir si la actividad, en este caso, es decir, si el objeto que entra implementa el callbacks, estaría dando true. Como tenemos un negado, vemos aquí la admiración al revés, estamos negando. Entonces en este if solo entraríamos si esto no se cumple, es decir, si la actividad no implementa el callback. Ahora mismo yo lo ejecuto y no va a dar error, pero sin embargo, si en la actividad personalIsActivity elimino el implement personalIsFragment.callbacks, daría error. Es decir, entraría en este if porque no lo está implementando y lanzaría un throw new illegal state exception con este texto. El texto es activity must implement fragments callback, es decir, la actividad debe implementar el callback del fragment. Como podéis ver, es muy sencillo de hacer la comprobación. Es una forma de verificar, antes de que pueda dar ningún error, verificar que el callback, que la actividad está bien enlazada. Y nada, como os decía antes, es una forma de evitar errores posteriores en la aplicación. Si nosotros estamos creando una aplicación nueva, nos olvidamos de poner el callback, si la ejecutamos nos va a mostrar el error. Si este if no lo tuviéramos, al intentar pulsar un elemento sería cuando nos daría el error, porque al no tener un callback la actividad, no sabría, el fragment no sabría dónde enviar la información. Entonces daría un error más adelante. De esta forma el error nos lo da en este momento, que es donde lo estamos asociando, y siempre con el texto este sabríamos por qué nos da fallo, por qué nos está dando error. Y nada, por último cogemos la actividad que nos entra, le hacemos el casting a callback, porque realmente es lo que queremos hacer, queremos asociar el callback, y lo asociamos a la variable global mCallbacks, que era la que habíamos definido aquí arriba, aquí la teníamos, con un valor por defecto del sDummyCallback, es decir, el callback de vacío para evitar problemas. Con el método onAttach sobreescribimos ese callback vacío con la actividad. De esta forma, en el momento que la actividad se asocia con el fragment, estaría asociando a su vez el callback. No sé si habéis entendido esta parte, estas comprobaciones con el callback, con la interfaz. Sí, Bueno, es mucha información así en poco tiempo, entonces sí se entiende, habría que, lo que te dije antes, habría que mirarlo un poquito más despacio. Vale, yo este código, aunque sea el Hola Mundo típico, lo voy a subir al repositorio, ¿vale? No os preocupéis, quedará enlazado en la descripción del vídeo en YouTube. Vale. Tal cual está, no voy a cambiar nada, incluso si modifico algo más adelante quedará modificado en el código que suba. Así también lo podréis ver mientras tenéis el vídeo, si lo veis más adelante, pues podéis comparar el código con el vídeo. Vale.
Vale, vamos entonces al método onTheTouch. Sería el contramétodo, por así llamarlo, del onAttach. Es decir, cuando se asocia la actividad al fragment se llama el onAttach, cuando se desasocia, aunque suena raro, cuando se separa el fragment de la actividad se llama el onTheTouch. Aquí no nos entra ningún parámetro y lo único que tendríamos que hacer sería resetear, como vemos aquí en el comentario, resetear el callback y poner la implementación vacía, el dummy implementation. Es decir, mCallbacks igual a ese dummy callback, que era igual a cuando lo estábamos definiendo la variable global por primera vez en la parte superior. Como podéis ver, es muy sencillo. Este onTheTouch sencillamente es para que no quede información anticuada, ya que la actividad ya no es esta, pues vamos a desasociarlo. Vamos a quitar esta asociación ya que no nos interesa, no va a ser válida. Después, como estamos en un list fragment, el list fragment, igual que el list activity, ya implementa el onListItemClick cuando pulsamos un objeto del listado. Y sencillamente este objeto es muy básico, este método. Lo único que hacemos es llamar al callback. Recordad que el callback era nuestra actividad. Llamamos al onItemSelected, al método de la interfaz que hemos creado nosotros, y le pasamos el ID del ítem en la posición, el ID del ítem en la posición del listado. El listado, recordad que era que era cuando lo definimos en el ArrayAdapter, lo vimos. DummyContent.items, después .getPosition, cogemos el ítem, exactamente el único ítem de esa posición, y le cogemos el ID. Y ese ID es el que le pasamos a la interfaz de la actividad. Así sería como se envían mensajes entre un fragment y una actividad. Nosotros lo tenemos aquí en el ejemplo, viene en el onListItemClick, pero podríais poner este método, esta llamada a la interfaz, en un botón, en un método interno de la actividad, en un método propio. Ya os digo, no tiene ninguna limitación para llamar al método. Lo único que tenéis que entender un poco cómo llamarlo y cómo funciona, nada más. Si seguimos aquí, vemos un onSaveInstantState, que no sé si habéis usado alguna vez. Este método se usa porque la actividad, cuando el móvil se gira, cuando cambiamos la orientación del móvil, la actividad se genera desde cero, se cierra por completo y se vuelve a abrir. Lo mismo pasaría en los fragments. Un fragment, cuando giramos la pantalla del móvil, se cierra y se vuelve a abrir. Entonces, con este método lo que hacemos es guardar los datos que nos interesan del fragment. Los datos que nos interesan del fragment sería la posición que se ha pulsado, la posición que tenemos pulsada en el listado. Entonces, pues, lo único es detectar, lo primero de todo, que mActivatedPosition sea distinto que ListViewInvalidPosition. Básicamente esto lo que hace es verificar que la variable esta mActivatedPosition no tenga el valor por defecto, que es el que estaba aquí definido aquí arriba, ListViewInvalidPosition. Verificamos únicamente que la variable esa no tenga el valor de entrada, que se haya modificado, que se haya pulsado en algún elemento. Y si se ha pulsado, es decir, si no coincide, si este if es verdadero, esta comprobación es verdadera, entonces lo que hacemos aquí es outState, que si os fijáis, outState es el mismo bundle, el mismo objeto que entra en el método, y le ponemos el int. Le asociamos el int de la posición, es decir, mActivatedPosition, lo guardamos en la key, en la clave, state activatedPosition. Que si no sé si os acordáis, esta misma clave es la que leíamos en el onViewCreated y era la que le pasábamos al setActivatedPosition. Aquí lo vemos. Aquí vemos cómo están enlazados estos dos métodos, el de onSaveInstantState con el onViewCreated. No sé si entendéis esto, si lo habéis implementado en alguna aplicación vuestra. No. ¿No lo habéis implementado? Vale. No, creo que algo parecido, pero exactamente eso no. Vale. Pues nada, como podéis ver es muy sencillo. Android ya provee de los métodos, es decir, este método onSaveInstantState, si os fijáis, estamos haciendo @override, es decir, estamos sobreescribiendo el método del fragment. Y nada, es muy sencillo. Todo lo que metáis en el bundle que entra en el método
se quedará ahí hasta el onViewCreated, o bueno, si estáis en una actividad, hasta el método onCreate. No tiene nada más, no hay que devolverlo, veis que no hacemos un return nada, sencillamente los almacenamos dentro y ya estaría. Vemos aquí perdón, el siguiente método, el setActivateOnItemClick, y tenemos un boolean activateOnItemClick. Vale. Básicamente lo que estamos diciendo con esto, este método es propio, como podéis ver no tiene override, no tiene nada. Es un método que hemos creado nosotros y que ahora mismo no me acuerdo dónde estaba, pero bueno, en el personActivity, aquí está, vale, sí. Perfecto, este método se llama solo cuando estamos mostrando dos paneles, es decir, cuando estamos en un layout en pantallas grandes. Y este método lo que hace es, coge el listView, llama al método setChoiceMode, es decir, elegir un modo de selección. Si le pasamos el valor true, se ejecutará lo que hay justo después de la interrogación, es decir, listView.choiceModeSingle. Y si le pasamos el valor false, se ejecutará lo que hay después de los dos puntos, es decir, listView.choiceModeNone. Esto lo que hace es lo que os indicaba antes, de mantenerle el sombreado o no mantenerlo. Si ponemos choiceModeSingle, es que solamente puede haber sombreado una posición. Una vez que pulsamos en un elemento, queda ese elemento marcado, y si pulsamos en otro, se marcará el siguiente elemento. No mantendrá las dos marcadas. Y si ponemos choiceModeNone, ningún modo de selección, y en cuanto pulsamos un elemento, al soltarlo, se eliminaría, se vaciaría ese sombreado. Este método, que veis aquí muy complejo, aparentemente complejo, esto que vemos aquí dentro es un if. Si se cumple lo que hay al principio de todo, la primera comprobación, el primer boolean, antes de la interrogación, siempre. La primera parte antes de los dos puntos es para el caso de verdadero, es decir, como si fuera el if. Y lo que hay a partir de los dos puntos sería el else. Es difícil de entender cuando lo vemos la primera vez, pero bueno, ya os digo, es una forma sencilla, una forma muy resumida de evitar tener que poner un if con un else, repetir código y demás. De esta forma es mucho más rápido. Os recomiendo que cuando terminemos el webinar, mañana o cuando podáis, intentad convertir esto a un if else normal para que veáis que se parecen, que tiene su explicación. Pero bueno, ya os digo que lo que hace es esto. Lo que hay antes de la interrogación lo verifica como si fuera un if. Si es verdadero, escribe lo que hay antes de los dos puntos, y si es falso, lo que hay después. Nada más. Y como podemos ver, en el fragment este ya hemos terminado. Ya está este método que ya lo vimos antes, el setActivatePosition, y ya no habría nada más. Vamos entonces de PersonaDetailActivity. Os explico un poco, ya os digo, este PersonaDetailActivity es muy sencillo. Bueno, cierro el fragment. El PersonaDetailActivity, recordad que solo se ejecuta cuando hay un ítem del listado pulsado y no estamos mostrando dos paneles, dos contenedores de fragment. Solo se ejecuta en este caso. En cualquier otro caso, esta actividad no se va a ejecutar, es decir, esta actividad solo se va a mostrar en pantallas de móvil. Si vamos a la actividad, es una actividad muy sencilla, tenemos únicamente un onCreate y un onOptionItemSelected. Si vamos al onCreate, es muy sencillo, hacemos un setContentView de este layout. Si nos vamos al layout, vemos que es un frame layout, un contenedor de información, de fragment en general. Y no tiene nada más. Tiene un ID, PersonaDetailContainer, que este ID es el mismo que el de los dos paneles, PersonaDetailContainer, es exactamente igual, pero que realmente podría ser distinto y no pasaría nada. Solamente habría que cambiar la información en la actividad de PersonaDetail. Lo primero de todo que hacemos aquí es un if. Si verificamos la versión del dispositivo, que se coge con build.version.sdkint, es mayor o igual que Honeycomb, que vendría a ser el API 11, entonces pues cogemos el action bar y le decimos que muestre el botón, el icono, con la típica flechita de home, de ir hacia atrás.
Como podéis ver, le pasamos true para decir que lo tiene que activar, pero nada más. Esta verificación se hace, este if se hace, porque en versiones anteriores a Honeycomb no existía el action bar. Entonces, si intentábamos poner esto, directamente nos iba a dar error. Por eso hay que hacerlo con el if. Después, aquí abajo, vemos un método muy sencillo que básicamente lo que hace es verificar si el bundle que le entra al método es igual a null o no. Y si es exactamente igual a null, es decir, si el save instant state igual a null, creamos el fragment con todos los argumentos, con toda la información. Vemos que creamos igual que en el otro caso, en la actividad. Vemos aquí que cuando teníamos dos paneles, pues creábamos un argument, le pasábamos el dato, creábamos el fragment, le asociábamos los argumentos y mostrábamos el fragment. Pues en el Persona Detail Activity va a ser muy parecido, bueno, igual exactamente. Lo que hacemos es crear el argument, asociarle el ID del ítem pulsado, igual que en el otro caso, pero en vez de cogerlo directamente, porque no lo tenemos, ese ID recordad que nos lo pasaban como un extra del intent. Cuando lanzábamos el intent para abrir esta actividad, le hacíamos el put extra y le asociábamos el ID. Pues en Persona Detail Activity tenemos que coger ese intent, coger el extra y leer el ID. Para ello, para coger el intent se usa getIntent y para coger el ID, como es un string, pues usaríamos getStringExtra. Le pasamos el nombre del campo en el que lo hemos guardado, que es el mismo, tiene que coincidir con lo que le pasemos aquí en el put extra. Coinciden, como vemos, aquí lo tenemos. Y, como os dije antes, lo guardaríamos en el arguments, en el bundle que estamos creando. Creamos un fragment del tipo persona detail fragment, le asociamos el argument y, igual que en el otro caso, creamos, localizamos el fragment manager y le añadimos, creamos la transacción, empezamos la transacción y añadimos el fragment en el contenedor que tenga r.id.persona_detail_container, es decir, en el contenedor que acabamos de ver, que tiene el mismo ID, que ya os decía que podíamos cambiar el ID. Si cambiásemos el ID en este layout, en Activity Persona Detail, podríamos cambiar el ID aquí y tendríamos que cambiarlo también en Persona Detail Activity en este punto. Lo añadimos, aquí no hay un replace. Recordad que esta actividad solo se va a mostrar si estamos mostrando en pantallas pequeñas, en móviles, con lo que no va a haber pues, opción a que un fragment llame a otro desde la vista de detalle. Los fragments ejecutan o llaman a elementos nuevos siempre desde la vista del listado, es decir, desde otra actividad distinta. Y con esto lo añadimos y hacemos el commit, es decir, que se termine de ejecutar este cambio con los fragments. Tenemos aquí otro método, onOptionItemSelected. Este método está puesto para cuando se pulsa en el action bar en el icono de la aplicación para que vuelva a la pantalla anterior. Realmente esto no es obligatorio. Si no tenéis puesto esta línea de aquí arriba, el Set Display Home as App Enabled, realmente si este método no lo llamáis, el onOptionItemSelected no sería necesario, ya que este caso, que es el único que hay dentro, no se va a ejecutar nunca, no lo necesitaríamos. Fijaos que el case es siempre android.r.id.home. Es el ID que tiene este dato en este icono en el action bar. Aquí lo único que tendríamos que hacer es llamar al método, es un método del sistema, navutils.navigateUpTo, es decir, es una clase interna, navigationUtils. Le decimos que tiene que navegar hacia atrás a la actividad persona listActivity. Básicamente le estamos diciendo cuál es la actividad anterior. Realmente esto no sería necesario como tal, sustituyendo esta línea navutils.navigateUpTo, sustituyéndola por finish, funcionaría igual. Pero en general es recomendable que usemos este método, navutils.navigateUpTo. De esta forma, el sistema sabe que lo que estamos haciendo es yendo hacia atrás un nivel, que hemos pulsado el icono del action bar y que estamos yendo hacia atrás.
Básicamente, como os digo, es solamente internamente para que el sistema lo sepa. Con el finish funcionará igual y no nos va a dar error. Hacemos un return true para decirle al sistema que sí que hemos ejecutado el código y ya estaría. En caso de que no entre en el switch, en caso de que no entre, perdón, en el case, este return true no se va a ejecutar y haría el return del super.onOptionItemSelected de ese ítem. Es decir, seguiría hacia atrás a quien lo pueda recoger. Esta parte de la actividad, ¿la habéis entendido? El persona detail activity. Sí. Sí. Vale. Sí. Vale, pues vamos entonces al persona detail fragment. Vamos a ir cerrando estas pestañas. Vale, persona detail fragment. Este fragment lo único que va a hacer es mostrar los detalles del ítem que hemos pulsado en el listado, ya sea mostrándolo en dos paneles a la vez con dos fragments o mostrándolo por separado a través de la actividad. Vemos que nada, extiende de fragment igual que el otro y vamos a definir, o bueno, tiene definidos varios apartados, varias variables, objetos. Es muy sencillo, lo primero de todo definimos una constante que es argItemID, que es el mismo dato que le pasamos con el ID desde las otras actividades o desde el otro fragment y demás. Es solamente eso, el item ID, que le estamos pasando, pues por ejemplo, desde personalizActivity. Cuando creamos el arguments, le pasamos putString y el campo de este putString, el campo de este valor, es esta constante, argItemID, dentro de persona_detail_fragment. Cuando creamos el intent para abrir la segunda actividad en pantallas de móviles, también le pasamos con este nombre de campo, con de persona_detail_fragment.argItemID. Y es para eso para lo que se usa, para que siempre sea el mismo nombre de campo y así evitar errores de que nos equivoquemos al leerlo o al ponerlo. Tenemos aquí un ítem por hora vacío de tipo dummyContent.datMyItem. Recordad que este tipo de datos es lo que hay almacenado dentro del array list de información, en lo que se muestra en el array adapter, y le llamamos mItem al objeto este. Tenemos el constructor vacío, como os decía antes, todos los fragments deberían tener un constructor vacío para el sistema, para que pueda funcionar bien. Y tenemos aquí un método onCreate. Este método onCreate es muy parecido a los otros. En una actividad, por ejemplo, tenemos un super.onCreate, igual que todos, y después tenemos que si los argumentos, es decir, tenemos el método getArguments, es un método del fragment interno, no tenemos que definirlo nosotros. Si este getArguments contiene la clave argItemID, es decir, si tenemos algún ID asociado, entonces lo único que hace es, en la variable mItem que teníamos aquí definida, almacenamos el ítem que haya con ese ID. Para eso en el dummyContent, que lo vamos a ver ahora dentro de un momento, en la clase esa, que es la que gestiona los elementos del listado, tenemos un listado, un map, es algo parecido a un array list, pero con un ID asociado. Lo que hacemos es coger el elemento que tenga este ID, el ID que estamos leyendo desde getArguments. Y este método, este get, nos devuelve un objeto de tipo dummyItem, igual que el objeto que estamos almacenando. Realmente no tiene nada, como podéis ver. Si contiene la clave, la lee y la almacena en la variable del fragment y nada más. Es lo único que hacemos en el método onCreate, localizar la información. Después nos vamos al onCreateView. Este método en el otro fragment no existía. El otro fragment era un listFragment. Entonces el view que es un listView siempre. En este caso es un fragment normal, no es un listFragment. Entonces tenemos que decirle nosotros cómo será el layout que queremos mostrar. Este layout es tan sencillo como hacer lo siguiente. Creamos un view, en este caso lo llamamos rootView. Y lo que hacemos es inflater, que es el layout inflater que nos entra,
punto inflate, es decir, le estamos diciendo que tiene que generar un view a partir de un layout, que tiene que generar algo visible, a partir del layout fragment persona detail. Este layout es muy sencillo, lo abrimos y vemos que solo tiene un text view, nada más. Realmente no necesita nada más, ya que lo que vamos a mostrar es solamente el ítem pulsado, el nombre del ítem. Como os expliqué en el anterior webinar, el método inflate necesita tres valores. Necesita el primero el layout que queremos crear, el contenedor donde se va a mostrar y un último valor que normalmente en el 99% de los casos va a ser false, que básicamente lo que viene a decir es si está en true tiene que asociar automáticamente el layout al container, es decir, tal cual lo crea tiene que mostrárselo al usuario, y si es false no lo tiene que mostrar automáticamente. En un fragment no es necesario mostrarlo automáticamente, ya que lo hace el fragment por sí solo. No necesitamos hacerlo nosotros con el inflate. Creamos el view, lo guardamos dentro de una variable llamada rootView, y dentro de este mismo método, onCreateView, verificamos si el ítem que hemos leído en el onCreate es distinto de null, es decir, tiene algún valor. Lo que hacemos es, dentro de rootView, hacemos un findView by ID de el r.id.personaDetail. Este r.id.personaDetail vemos que es el propio TextView y vemos que el ID pues es eso, @+id personaDetail. Justo lo que estamos definiendo aquí, lo que estamos localizando aquí. Cogemos este findView by ID, le hacemos el casting a TextView y hacemos un punto setText y le ponemos el mitem, este objeto que tiene la información, punto content. Es decir, el campo content es lo que queremos mostrar por pantalla al usuario. Lo mostramos y devolvemos este view con toda la información, es decir, devolvemos el layout creado con la información ya asociada para que el layout, para que el fragment muestre toda la información directamente. En principio este fragment, como veis, no tiene nada más. Lo único que hace es coger este ID que le pasamos, localizar el elemento y mostrar el contenido. ¿Tenéis alguna duda, algún problemilla con algo de lo que habéis visto aquí? No, de momento no. Vale. Cuando nos sentemos a lo mejor surge alguna, pero ahora mismo no. Vale, perfecto. Pues nada, cuando os sentéis y si os surge algo, pues por correo o por Skype, mandáis la duda o preguntáis y ya os la respondo. Vale, vamos entonces a revisar lo único que nos falta, que es esta clase DoMyContent, y es donde está la información. Como podéis imaginaros, es una clase con información que no tiene nada de valor. Lo acabo de abrir, vemos que es una clase normal, no extiende de nada. Y lo único que tenemos es un listado, como si fuera un array list. Bueno, vemos que lo definimos, realmente se define como un array list, con objetos de tipo dummyItem. Aquí podría ser pues objetos de tipo string o objetos de tipo integer, lo que queramos. En este caso son objetos de tipo dummyItem. El dummyItem está definido abajo, no os preocupéis. Tenemos también un map, que como os decía es como un array list, pero con IDs. El ID en este caso es de tipo string. Este map se llama itemMap y es de new hashMap. Normalmente cuando creamos un map, siempre va a ser de tipo hashMap. Vemos aquí, bueno, tenemos un bloque estático, perdón, que lo que hace es llamar 3 veces al método addItem, añadiendo 3 ítems nuevos. NewDummyItem con el código 1 y el nombre o el texto ítem 1, el código 2 ítem 2 y el código 3 ítem 3. Y llamamos, como veis, al método addItem. Este método addItem lo tenéis justo debajo definido. Y lo que le entra en este método es siempre un objeto de tipo dummyItem. Y lo que hacemos es, en el array list items, lo añadimos directamente. Y en el itemMap, como tenemos que pasarle el ID y el contenido, el objeto entero, vemos que el primer parámetro es item.id y el segundo es el objeto item.
Después, lo único que nos falta sería la estructura de este dummy item que hemos visto todo el tiempo. Pero bueno, ya os digo que es muy sencillo. Tenemos dos campos, campos de tipo string. Uno es el ID y otro es el content. Que si os acordáis, el content es lo que estábamos mostrando después en el fragment de detalle, de información de detalle. Y el ID es lo que andamos pasándole de fragment en fragment o de actividad en actividad para que el sistema sepa lo que debe mostrar. Tenemos un constructor que tiene los dos parámetros, el ID y el content, que es el que usamos al llamar aquí al método addItem, new dummy item, 1, ítem 1, 2, ítem 2. El primer campo es el ID y el segundo es el content. Y lo que hacemos directamente es asociarlo. El ID que entra lo guarda en la variable interna y el content que entra lo guarda en la variable interna. Y después tenemos otro método que es el toString, que lo único que hace es devolver el content, return content. Como podéis ver, no tiene ninguna dificultad. No sé si hay algo que no hayáis entendido de esta clase, que es un poco distinto a lo que podéis haber visto antes. No. No hay ninguna duda con esa parte. Vale. Vale, por último, pues nada, solamente deciros que en el manifest tenéis que definir las dos actividades. El persona isActivity, que es la actividad principal, y la segunda actividad, que es persona detail activity, que tiene estos parámetros. Tiene el parent activity name, que es persona isActivity, que es la principal, y un metadata, que pone Android Support Parent Activity, y que también tiene el mismo valor. Estos datos, tanto el parent activity name como este metadata, están pensados para el método de cuando pulsamos el icono en el fragment de detalle. El icono de la action bar que nos llevaba a la pantalla anterior, realmente lo que hace internamente es leer estos valores. No tiene dificultad ninguna, ya os digo, esto es básicamente ir probando, como decíais vosotros, ir viendo si cambiando cosas, ver si funciona o si no funciona, pero realmente no tiene nada más. El ejemplo es compatible desde la API 8 de Android en adelante. Hasta ahora la más moderna es la 18, pero bueno, sería compatible con cualquier versión moderna. En principio esto es todo, realmente no tiene nada más que influya el tema de los fragments. ¿Tenéis alguna duda de todo el ejercicio, algo que no hayáis entendido en el ejercicio, alguna cosilla que queréis que os explique más a fondo? No. Yo, por mí no. Vale, pues entonces ya es hora también. Lo dejamos aquí y para los próximos webinars, como siempre, os enviaremos el comunicado y pondremos en la jornada presencial a través del campus virtual para que os anotéis a ella. Vale. De acuerdo. Chao. Chao. Hasta luego. Pero... Chao.